Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Aquí iniciamos un día más de la semana con nuestro oficio vespertino en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, con buenas noticias de cómo va bajando la incidencia de los contagios, de los fallecimientos en esta tercera ola del virus, tanto a nivel de España como a nivel mundial, como diferentes países iniciaron su tiempo de poner las vacunas y esperamos que la cosa se pueda acelerar lo más pronto posible. Así que dando gracias a Dios de que comenzamos a ver una pequeña luz al final del túnel. Por otro lado, hermanos, recordaros que entramos en la segunda semana de la Cuaresma. Son 40 días de preparación para ese momento culminante que es la Semana Santa. En este tiempo de Cuaresma que hemos caracterizado por el tiempo de desierto, esos 40 días que andó Elías por el desierto después de ser alimentado por ese alimento divino que le dio aquel ángel y que le dio fuerzas para caminar 40 días hasta llegar al monte de Horeb. Esos 40 días que tuvo también que estar Jesús ayunando en el desierto y luego fue tentado por el diablo, y esos 40 años que el pueblo de Israel recorrió en el desierto también hasta que pudo llegar a la tierra prometida. 40 días que dura la Cuaresma. En esta noche, hermanos, nuestra intención de oración es que nos podamos volver a Dios de verdad en este tiempo y que nos dé la gracia de poder experimentar el silencio que es el desierto. Hay una época de los primeros siglos de la Iglesia en que la Iglesia se relajó, la Iglesia perdió ese brío, ese empuje, esa fuerza del Espíritu Santo y entró en un acomodamiento. Sería en la Iglesia en Egipto donde algunas personas sintieron el impulso, la necesidad de irse a buscar a Dios de una manera diferente y se fueron al desierto. Y ahí salían los primeros monjes, los primeros que estuvieron en ese silencio del desierto. Hermanos y hermanas, que el Padre bueno nos conceda la gracia de ver la riqueza espiritual que se esconde en la oración, en la búsqueda de Dios, en estar delante de Él, en ese silencio de Dios. Que el Señor nos conceda esa gracia y esa intención pedimos en esta noche. Oramos, hermanos. Padre, en esta noche agradecemos por ser este primer día de la semana el privilegio de podernos acercar a ti, de estar en tu presencia, de estar cerca de ti nuevamente. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Queremos poner todo lo que vamos a hacer en esta noche, ponerlo en tus manos y que tú nos traigas la bendición a nuestra vida. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, que podamos oír todo lo que tú tienes que decirnos y danos la capacidad de ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos, hermanos, nuestra liturgia como cada noche. Empezamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 1 de la liturgia que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas.
y a nosotros discípulos suyos nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gloria para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Oremos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Que tu verdad sea nuestra luz. Dios mío, tú sabes que soy inocente. Defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer el Salmo número 95. Salmo 95. Que dice así, es un cántico de alabanza y adoración y dice de la siguiente manera: venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con esto que acabamos de compartir el Salmo, nos quedamos con la frase esta de: y no han conocido mis caminos, y ojalá que nosotros sí seamos los que podemos decir que sí hemos conocido, que sí estamos conociendo los caminos del Señor. Estamos con nuestro estudio, hermano. Hoy vamos a leer un texto muy cortito que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Vamos a recorrer los 28 capítulos en 40 días. Vamos por el capítulo 5, la primera semana. Después tendremos algunos textos un poquito más largos. Este es cortito, dice así: dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más para que tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al versículo 16. Si la sal se vuelve sosa. Si la sal se vuelve sosa. Hay un libro de un escritor ruso que se llama Paul Edokimov, no sé cómo se pronuncia en ruso, se escribe así, lo digo como está escrito, pero no sé si en ruso se diga así, Edokimov. Ha escrito varios libros de la teología ortodoxa. Uno de esos libros se llama El amor loco de Dios. En ese libro, este teólogo de San Petersburgo, con una fe ardiente, con palabras realmente de fuego, viene a poner al descubierto nuestro cristianismo rutinario y satisfecho. Fijaros cómo describe este teólogo el momento actual, el tiempo que estamos viviendo, digamos el siglo XXI. No me estoy refiriendo a este momento concreto de la pandemia, sino me estoy refiriendo al tiempo actual, más o menos del siglo XXI. Fijaros lo que dice, cito lo que este hombre habla. Dice, los cristianos han hecho todo lo posible para esterilizar el Evangelio. Esterilizar el Evangelio. Se diría que lo han sumergido en un líquido neutralizante. Se amortigua todo lo que impresiona, supera o invierte. Convertida así en algo inofensivo. Esta religión aplanada, prudente y razonable. El hombre no puede sino vomitarla. ¿De dónde procede este cristianismo inoperante y amortiguado? Fijaros las palabras con las que él describe ese tipo de cristianismo. Estamos hablando de las críticas de un teólogo ortodoxo que podemos decir que no se están deteniendo en cuestiones secundarias, sino que está apuntando, dirigiéndose a las cosas esenciales. Vamos a hablar un poquito de la Iglesia. Si la sal, nosotros somos la sal. Si la sal, si la Iglesia pierde su sabor, ¿para qué sirve? Diría Jesús. Entonces, tengamos en cuenta que la Iglesia, en este teólogo ortodoxo, aparece ante sus ojos como un organismo vivo de la presencia real de Cristo. Él no lo ve así a la Iglesia, más bien todo lo contrario. Lo que está viendo es una organización de manera estática, un lugar de autonutrición. No hay un sentido de la misión en los cristianos. La fe cristiana ha perdido extrañamente la cualidad de fermento, de levadura de la que Jesús hablaba. El evangelio vivido por los cristianos de hoy no encuentra más que una total indiferencia. Aquí estamos diciendo algunas de las razones por las que a lo mejor, quién sabe, tenga que ver el alto índice de gente que están dejando la Iglesia, que están dejando en los países sobre todo occidentales. Estamos hablando de Europa, hablamos también de Estados Unidos, de Canadá. Uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia anglicana en Canadá es ver cuál va a ser la siguiente iglesia que van a tener que cerrar. Hay una crisis muy grande. En la misma iglesia anglicana de Inglaterra también está habiendo una cada vez menor asistencia de la gente. Sin embargo, hay otros países como en África, en Asia, donde la iglesia está creciendo. Curioso, ¿verdad? En los países occidentales decrece, en los países africanos tenemos, por ejemplo, la iglesia anglicana más grande del mundo, que ya no es la anglicana de Inglaterra. La iglesia más grande del mundo en miembros es la iglesia de Nigeria. ¿Alguien se acuerda de lo que está pasando en Nigeria? Que cada 2 por 3 escuchamos que han matado a X cristianos por parte de los musulmanes. Es decir, en un país donde hay persecución religiosa y hay mártires, resulta de que la iglesia es la que más está creciendo. Tendrá una relación, una cosa
con la otra, mientras que en países como los nuestros, que se supone que tenemos una gran libertad para reunirnos, para hacer todo lo que se nos pueda ocurrir dentro de la ley, ahí resulta que las iglesias decrecen, iglesias más bien pequeñas en su mayoría. Y aquí tenemos las críticas de un teólogo ortodoxo, un teólogo ruso, en el que, repito, ve la iglesia, ya la iglesia no la ve como un organismo vivo de la presencia real de Cristo. Imaginemos que esa debería de ser la iglesia. La iglesia debería ser un organismo vivo de la presencia real de Cristo. Es decir, que a donde nosotros vayamos y donde estemos, que se pueda sentir esa presencia de Dios donde nosotros estamos, porque nosotros somos portadores de la presencia real de Cristo a todo lugar donde nosotros, digamos, vamos. Según este teólogo, los cristianos, fijaros qué curioso, han perdido contacto con el Dios vivo de Jesucristo y se pierden en disquisiciones doctrinales. Hay muchas iglesias que están perdidas en las disquisiciones doctrinales, en la apologética, en la defensa de un evangelio creído de una manera denominacional, que a lo mejor resulta que ese evangelio al que llaman la sana doctrina, resulta que ni siquiera es de verdad, de una manera completa, la sana doctrina. Así que se están confundiendo lo que es la verdad de Dios con las fórmulas dogmáticas, que en realidad, dice este teólogo, son solo iconos que invitan a abrirnos al misterio santo de Dios. Muy diferente de darnos cuenta que el dogma no está para discutirse, sino para abrirse al misterio de Él. No estamos para discutir dogmas de fe, estamos para abrirnos al misterio que encierran esos dogmas de fe. El cristianismo, de esta manera, se está desplazando hacia lo exterior y a lo periférico, cuando Dios realmente, hermanos, habita en lo profundo. En este tiempo de Cuaresma, esta palabra profundo, de verdad que deberíamos tenerla en nuestros corazones. Deberíamos decir, ¿por qué conformarnos a lo superficial cuando Dios nos puede experimentar la profundidad? Cuando Dios nos puede dar la riqueza de su revelación, cuando Dios nos puede hablar de maneras tan hermosas y tan bonitas. Esta mañana, los hermanos que han estado conmigo en la Cena del Señor, yo iba con mi predicación, mi guión, mi esquema de lo que iba a compartir acerca de los textos bíblicos, y estaba yo escuchando, de verdad que escuchando los textos que eran bastante largos esta mañana, y estaba yo ahí y de pronto he entrado en un pensamiento de revelación de Dios, y he tenido que dejar lo que iba a predicar porque lo que me ha dicho Dios lo he considerado más importante que lo que yo mismo había pensado decir. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Que ¿por qué conformarnos a lo superficial cuando Dios nos quiere dar profundidades? ¿Por qué conformarnos a lo, vamos a decir, a lo simple cuando Dios nos quiere meter en revelaciones de su sabiduría? Qué maravilloso, lo decía al principio, poder estar en su presencia, en oración, en contemplación, en escucha, ahí escuchando. ¿A qué se iban al desierto los monjes? Para escuchar a Dios, para oír a Dios, para conocer mejor a Dios. Hermanos, necesitamos dejar de conformarnos a la superficie. Yo siempre hago la metáfora de dejar de ser esos niños que juegan a la pelota en la playa y, como le dijo Jesús a sus discípulos, boga mar adentro y echa las redes. Hermanos, dejemos de ser niños que juegan a la pelota en la playa y vámonos a bogar todos juntos, mar adentro, para que ahí podamos echar las redes. Estamos olvidando, hermanos, ciertas cosas, y como dice este teólogo, estamos encontrando un cristianismo rebajado y cómodo. Decía el autor Marcel Moore, los cristianos han encontrado la manera de sentarse, no sabemos cómo, de forma confortable en la cruz. Un cristianismo confortable, un cristianismo de butaca, un cristianismo de
de estar sencillamente observando y verlas venir. ¿Cómo nos podemos sentar en la cruz de Cristo? Se olvida, hermanos, que el cristianismo no es una doctrina simplemente, es sobre todo una forma de vida, es una encarnación, es una encarnación. Y cuando en la iglesia ya no brilla la vida de Jesús, apenas se constata una diferencia con el mundo. Y resulta de que la iglesia cada día se parece, se convierte en un espejo fiel del mundo. Cada día la iglesia, tristemente, nos parecemos más al mundo, no a Jesús. Y tendría que ser al contrario. Tendríamos que parecernos cada día más a Jesús y menos al mundo. Muchos sin duda reaccionarán poniendo matices, reparos a una denuncia tan contundente a la que apunta este teólogo del que estaba hablando desde el principio, el teólogo ortodoxo Eudóquimos. Pero este hombre dice que en la iglesia falta santidad, una fe viva, contacto con Dios. Repito, falta santidad, falta fe viva y falta contacto con Dios. Faltan santos que escandalicen por encarnar el amor loco de Dios. Amor loco de Dios. Un amor loco. O sea, es un amor tan increíblemente impresionante que ya para nuestra propia manera de pensar lo vemos loco. No lo concebimos como algo razonable. El amor de Dios es loco realmente. Faltan testigos vivos del Evangelio de Jesucristo. Así que estas páginas de este libro, que si alguien lo puede conseguir, lo puede leer, lo recomiendo, El amor loco de Dios, de este teólogo ortodoxo, nos recuerdan estas palabras de Jesús de hoy, que no son otras que vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Y claro, uno se pregunta, siempre todas las noches estamos lanzando la pregunta del millón. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Porque podríamos decir casi con una pincelada de humor, Jesús va a definir a sus seguidores con un rasgo al que los cristianos hemos prestado probablemente poca atención. Jesús ve a sus discípulos como hombres y mujeres llamados a ser la sal de la tierra. Gentes que ponen sal en la vida. Estamos poniendo nosotros sal en la vida. Repito las palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Algunos especialistas han ahondado en los diversos aspectos del simbolismo religioso de la sal, muy extendido en el mundo antiguo. Fijaros que hasta era costumbre pagar con sal el sueldo del mes. Se pagaba con sal. La sal era algo muy estimable, muy valioso. De ahí viene la palabra salario. La palabra salario viene de que se pagaba con sal, de lo importante que era la sal. La sal en el mundo antiguo aparece como una imagen de lo que purifica, lo que da sabor, lo que conserva y da vida a los alimentos. Hoy que estamos celebrando el día de nuestra región, Andalucía, me vaya a permitir que abra un pequeño paréntesis al hilo con lo que estoy hablando. Una de las cosas más apreciadas de nuestra geografía andaluza es la cuestión culinaria, la comida. Y cuando hablamos de comida en Andalucía, de las primeras cosas que se nos ocurre son, por ejemplo, el aceite de oliva. Andalucía es el primer productor del mundo de aceite de oliva. No sé si lo sabíais. El segundo es Italia. Pero mucho del aceite que Italia vende por ahí, con firma de italiano, lo ha comprado a las cooperativas en España. O sea que hasta parte del aceite que vende Italia lo sacan de aquí de España. Estamos hablando hay millones de olivos plantados por toda nuestra geografía andaluza. Por eso hay una canción hablando precisamente muy de aquí de Andalucía y habla de los olivos. El olivo. Pero cuando yo acabo de decir el aceite de oliva, lo siguiente que estáis pensando, los que sois de Andalucía, ¿qué es? ¿Qué es lo siguiente que pensáis? Efectivamente, el jamón serrano. El jamón serrano
En Andalucía es una de las cosas también que más nos gusta. Hay personas que todos los días desayunan tostadas de pan con su aceite de oliva, un poquito de tomate y su lonchita de jamón serrano. Y si puede ser del ibérico, mejor que mejor. Jamón serrano. ¿Cómo se prepara el jamón serrano? Pues yo no sé si alguno de vosotros habéis visto cómo se prepara, pero la carne cruda, cortada, la pata del cerdo, puede ser la pata de atrás, que es lo que llamamos jamón, y la pata de delante, que le llamamos paletilla, jamón y paletilla. En el jamón hay más carne que en la paletilla. Da igual, pero las dos se hacen de la misma manera. Se introducen en unas cajas esos jamones y se les va poniendo, cubriendo completamente ¿con qué? Con sal. Es decir, lo que de alguna manera cuece, por decirlo de alguna manera, el jamón es esa capa de sal. Por eso hablamos de que la sal en el Antiguo Testamento era la imagen de aquello que purifica, lo que da sabor, lo que conserva la vida y le da vida a los alimentos. ¿Qué era lo que conservaba en la antigüedad muy a menudo con sal? Los pescados. Por eso había las salazones. Los salazones eran muy típicos. Nosotros tenemos los salazones en el sur de España, en la zona de Barbate, con el tema del atún. Ahí era muy típico el salar los pescados para que no se pudrieran y se pudieran conservar y comer por más tiempo. Ahí está la sal. Probablemente la gente sencilla que escuchaban a Jesús decir estas cosas captarían seguramente de una manera mucho más completa incluso que nosotros el simbolismo encerrado en la sal. Y entendían que el Evangelio puede poner en la vida, fijaros, el Evangelio puede poner en la vida del ser humano un sabor y una gracia desconocido. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos, hermanos y hermanas, la sal de la tierra. El teólogo norteamericano Harvey Cox decía hace años que el hombre occidental ha ganado todo el mundo, pero ha perdido su alma. Ha comprado la prosperidad al precio de un vertiginoso empobrecimiento de sus elementos vitales. Así habla de que el tedio, el aburrimiento, el sinsentido de la vida parecen amenazar a muchos. Evidentemente las raíces de este fenómeno son complejas. Parece que la sociedad industrial nos ha hecho más productivos, más metódicos, más organizados, pero también menos festivos, lúdicos, imaginativos. Los análisis de los observadores nos hablan de que el talante festivo, la ternura, la fantasía, la creatividad o el gozo del compartir se hallan en mucha gente en un estado lamentable. Repito, el talante festivo, es decir, la celebración comunitaria, la ternura, la fantasía, la creatividad, el gozo del compartir, se hallan en un estado lamentable. Con frecuencia buscamos angustiosa y obsesivamente pasarlo bien, sin encontrar dentro de nosotros una verdadera fuente de vida. Quizá hemos caído en una anemia de vida interior, que nos impide experimentar y vivir la vida de cada momento de manera más intensa, más gozosa y más fecunda. Y vuelve la pregunta otra vez: ¿dónde está la sal de los creyentes? ¿Dónde hay creyentes capaces de contagiar su entusiasmo a los demás? ¿Será que se nos ha vuelto sosa la fe? Necesitamos, hermanos y hermanas, entonces redescubrir que la fe es sal que puede hacernos vivir de manera nueva todo. La convivencia y la soledad, la alegría y la tristeza, el trabajo y la fiesta. Y esto nos lleva, hermanos, a hablar de la importancia de dar sabor a la vida. Y es que una de las tareas más urgentes de la Iglesia de hoy y de la Iglesia de siempre no es otra cosa que conseguir que la fe pueda llegar a los hombres con un sentido de buena noticia. La fe necesita llegar a los hombres, a las mujeres, con un sentido de buena noticia.
Con frecuencia hemos entendido la evangelización como una tarea casi exclusivamente doctrinal. Evangelizar sería algo así como llevar la doctrina de Jesucristo a aquellos que todavía no la conocen o que la conocen de manera insuficiente. Entonces, nos preocupamos de alguna manera de asegurar una enseñanza religiosa, la propagación de la fe frente a otras ideologías, a otras corrientes de opinión. Buscamos hombres y mujeres bien formados, que conozcan perfectamente el mensaje cristiano, lo transmitan de manera correcta. Tratamos de mejorar nuestras técnicas, nuestra organización pastoral, y todo eso naturalmente puede ser importante, pues la evangelización implica anunciar el mensaje de Jesucristo. Pero no es lo único ni es lo más decisivo. Acordaros lo que he dicho hace un rato. Las iglesias que más están creciendo en el mundo no son las mejores preparadas ni las mejor organizadas, sino que resulta que son las iglesias que están siendo perseguidas. Una cosa curiosa, porque evangelizar no significa solo anunciar de una manera verbal una doctrina, sino hacer presente en la vida de las gentes la fuerza humanizadora, liberadora y salvadora que se encierra en el acontecimiento y en la persona de Jesucristo. No es solo una enseñanza, no es solo una doctrina, es vida, es una fuerza. La evangelización, hermanos y hermanas, es fuerza. Y si entendemos así la evangelización, lo más importante no es ni siquiera tener medios poderosos o eficaces de propaganda religiosa, sino saber actuar con ese estilo liberador con el que actuó Jesús. Así, lo decisivo no es tener hombres y mujeres necesariamente bien formados de una manera doctrinal, sino que podamos, hermanos y hermanas, contar con testigos vivos del Evangelio. Testigos vivos del Evangelio. Creyentes en cuya vida, sin tener que hablar nada, se pueda ver esa fuerza humanizadora y salvadora que encierra el Evangelio cuando se acoge con convicción y de manera responsable en el corazón. Los cristianos hemos confiado muchas veces la evangelización con el deseo de que se acepte socialmente nuestro cristianismo. Pero hermanos y hermanas, las palabras de Jesús hoy, en este texto tan cortito que hemos leído, nos están llamando a que seamos sal de la tierra, a que seamos luz del mundo. Y eso nos obliga a reflexionar, nos obliga a hacernos preguntas, como cada noche, preguntas importantes, como por ejemplo, ¿somos los creyentes de verdad una buena noticia para alguien? ¿Es nuestra vida una buena noticia para alguien? Lo que se vive en nuestras comunidades cristianas, lo que se observa entre los creyentes, ¿es una buena noticia para la gente de hoy? ¿Es una buena noticia para la gente de hoy? Lo que se observa. Son preguntas que tenemos que responder. ¿Ponemos los cristianos en la actual sociedad algo que dé sabor a la vida? ¿Algo que purifique, que sane, que libere de la descomposición espiritual y del egoísmo brutal e insolidario? ¿Vivimos algo que pueda iluminar a la gente en estos tiempos de incertidumbre, ofreciendo una esperanza, un horizonte nuevo a quienes buscan salvación? Y esto me recuerda, hermano, a algunas características de los discípulos de Jesús cuando Él ya resucitó, subió a la diestra del Padre, descendió el Espíritu Santo, y por decirlo de alguna manera, los discípulos tuvieron que poner en práctica lo que habían aprendido con Jesús. Y hay una ocasión en que apresan a Pedro y a Juan, el Sanedrín, y entonces Pedro habla delante del Sanedrín. Y me recuerdo en ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, lo vamos a leerlo, porque entiendo que es interesante para que pongamos
en clave bíblica lo que estamos leyendo. Esto se cuenta, la historia no lo voy a leer todo, ni mucho menos, es un capítulo entero. Capítulo 4. Resulta de que Pedro y Juan habían sanado a un paralítico yendo a la oración. Entonces, fijaros qué curioso, en la vida personal propia, yendo camino de la oración, sanan a un paralítico. No está en disconformidad orar y sanar. Se pueden hacer las dos cosas. A veces parece que esto hay que elegir entre dos cosas. O me dedico a orar o me dedico a bendecir a las personas. No, es que se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Puedes orar y puedes también ayudar a la persona. Entonces, claro, empiezan a preguntarle que cómo han hecho todo esto, ¿no? Dice que en el versículo 6 dice, el 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fijaros qué reunión tan importante. Y poniéndoles en medio, a Pedro y a Juan, les preguntaron con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y ahí es cuando Pedro responde y dice Pedro, entonces Pedro, fijaros el matiz cuando va a hablar, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y fijaros qué curioso que Pablo dice a los efesios, sed lleno del Espíritu Santo. Sed, en imperativo. En imperativo. Y en el verbo en griego, el sed llenos, se podría traducir literalmente como ser continuamente llenados. Ser continuo es una acción continua. El verbo, dicen los expertos, no me voy a meter en eso, el verbo está en aoristo, una conjugación griega que indica eso, es una acción continua, continuamente llenado. En el capítulo 2 había descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles y habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero ahora había pasado ya un tiempo. Y pasado un tiempo, fijaros el matiz. Pedro va a hablar, pero Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y empieza a explicar el porqué de todas estas cosas y empieza a hablar. Y fijaros qué curioso. Yo voy a hablar solamente el versículo 13. Pedro dice una serie de cosas. Pero en el versículo 13 sigue el relato de la historia y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fijaros lo que se nos dice aquí de la vida testimonio vivo de Pedro y Juan. No estamos hablando de palabras nada más. Estamos hablando de hechos, porque todo comienza porque Pedro y Juan cogen de las manos a un paralítico que estaba pidiendo en la puerta de la Hermosa. Ahí estaba el paralítico y de pronto llegan Pedro y Juan, lo miran, se quedan mirándolo a los ojos los dos, lo cogen de las manos y le dicen al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y sabes qué pasó? Que lo cogieron de las manos y al instante el paralítico se sanó. No tengo oro ni plata. ¿Cuánta gente en la iglesia, tristemente, podrían decir lo contrario? O dirían lo contrario hoy. Tengo oro y plata, pero no tengo lo que hay que tener para cogerte de la mano y enderezarte. Pero ahí estaban Pedro y Juan, testimonio de vida, dando testimonio del Evangelio, liberando a las personas de la esclavitud de la enfermedad. Qué escena más maravillosa. Un hombre tantos años paralítico y de pronto en segundos se le cambia la vida. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ahí encontramos sal, ahí encontramos gracia, ahí encontramos la buena noticia del Evangelio. Pero ¿por qué comparto este pasaje? Porque al pensar en la vida de Pedro y Juan, dicen, fijaros los que estaban ahí estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas
y los sumos sacerdotes y toda la familia de los sumos sacerdotes, la gente más importante, la gente mejor preparada, la gente con más conocimiento de la Torá, estaban allí. Y cuando les oyen hablar, me encanta cuando dice, sabiendo que eran gente sin letras, gente del vulgo, gente que no habían estudiado con un rabino al uso, gente que no habían dedicado desde pequeñitos sus horas al estudio de la Torá como habían hecho otros rabinos. Pero sin embargo, ante lo que decían, se maravillaban, se quedaban alucinados. Y entonces dice, y esta es la frase, hermano, tremenda, y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué necesitamos para ser sal? ¿Qué necesitamos? Necesitamos, hermanos y hermanas, estar con Jesús en la oración, empaparnos de su presencia. Imaginaros que la presencia de Dios fuera como un rocío, como una lluvia, y uno se queda así. Imaginaros, no en una lluvia, yo no pienso en una lluvia fría, en un invierno, en esa expresión de me he mojado, que me he calado hasta los huesos, porque es algo frío. Imaginaros en un tiempo, vamos a decir, más tropical, con más calor, y te estás empapando de ese rocío, de esa lluvia que no para de caer, pero que no te hace daño, sino que simplemente, incluso en tiempo de calor, una lluvia puede resultarte hasta refrescante. Me acuerdo una vez en una playa en el sur de Francia, una de las playas más grandes que yo he visto, San Miguel de no sé qué se llama, no me acuerdo, está cerca de San Sebastián, y una playa súper plana, de arena, sin ninguna piedrecita, el lugar ideal para andar. Yo, si la playa está llena de piedras, no me llames para andar porque soy malísimo. Pero una playa tan agradable, verano, paseando por la playa por la tarde, y de pronto empieza a llover. Una lluvia agradable que más bien te refrescaba del calor del sol. Ese tipo de lluvia, estar con Jesús, empapándote de su presencia de una manera agradable. Te estás empapando de su amor, te estás empapando de su gracia, te estás empapando de su sabiduría, de su verdad, de todo lo bueno que tiene Dios para darnos. Y fijaros cómo describen a los discípulos. Reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos y hermanas, que a nosotros nos puedan reconocer que hemos estado con Jesús. Entiendo que no hay mayor premio para un cristiano que se le reconozca. Se nota que está con Jesús. No hay mayor premio para un cristiano. Y esto nos lleva, hermano, a reflexionar ya para terminar en esta noche. No solamente hablar de la sal, sino hablar también de la luz. Vosotros sois la sal, pero luego dice Jesús, vosotros sois la luz. Y aquí hablamos de la luz de las buenas obras. Y aquí tenemos que decir también verdades. Los seres humanos tendemos a aparecer ante los demás como más inteligentes, más buenos, más nobles de lo que realmente somos. Alguien puede tener la imagen de otro de que es muy bueno, de que es muy tal, que es muy cual, pero casi siempre se equivocará. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la tendencia de tratar de aparentar ante los demás y ante nosotros mismos una perfección que realmente no poseemos. Esto nos lleva a la oración que hacemos todas las noches cuando decimos, Señor, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Nos hemos desviado, nos hemos apartado, hemos pecado de palabra, de pensamiento, de obra y de omisión. La humildad de reconocer lo que realmente somos, no lo que nos gustaría ser, ni lo que aparentamos que quisiéramos ser. Y esto nos lleva, hermanos, a una verdad.
y es que nos falta la verdad de las buenas obras. Y entonces nos dedicamos a llenar nuestra vida con palabrería y con toda clase de disquisiciones. Y no somos coherentes muchas veces con nuestra fe cristiana y nos tratamos de justificar criticando a quienes han abandonado la práctica cristiana. No somos testigos del Evangelio y nos dedicamos a predicarlo a otros, pero no somos testigos. Y tal vez, hermano, este camino de ser la sal y de ser la luz en la reflexión que hacemos en este tiempo de la Cuaresma, en la que hablamos de volvernos a Dios, en la que hablamos de convertirnos, de arrepentirnos, pues a lo mejor también tengamos que de una manera paciente reconocer nuestras propias incoherencias ante Dios, para presentar a los demás solo la verdad de nuestra vida. Y la verdad de nuestra vida es la mediocridad. Y desde la mediocridad, como dice la palabra de la Escritura, el contrito, el corazón contrito, el espíritu humilde, es lo que Dios nos rechaza. Pero ¿cuántas veces vamos a Dios con un corazón orgulloso, soberbio, y no vamos a Dios de una manera humillada, sino exaltándonos delante de Él? Como hacía ese fariseo, gracias porque yo soy, y yo hago y yo digo. Mientras que el publicano no podía ni levantar la cabeza y solamente podía decir, ten misericordia de mí. Jesús nos habla del peligro, hermano y hermana, de que la sal se vuelva sosa. Decía el místico español del siglo XVI, Juan de la Cruz, Dios os libre que se comience a envanecer la sal, que aunque más parezca que hace algo por fuera, en sustancia no será nada, cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Otra vez nos está hablando de la superficialidad, que por afuera parece que sí, pero realmente por dentro no. Para ser sal de la tierra, lo importante no es el activismo, la agitación, el protagonismo superficial, sino, vuelvo a decir la expresión de Jesús, las buenas obras. Y las buenas obras, que no digo las obras, las buenas obras, que nacen del amor y de la acción del Espíritu en nosotros. O dicho de otra manera, las buenas obras son aquellas que Dios hace a través nuestra, porque nos dejamos en sus manos y nos convertimos en sus instrumentos útiles. Fijaros si estas palabras de Juan de la Cruz las escucháramos la Iglesia y las meditáramos. Fijaros lo que dice, adviertan pues aquí que los que son muy activos y piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Hace un rato decíamos que Pedro y Juan iban al templo a orar y les dio tiempo de sanar a un enfermo. Es decir, la idea no es si le dedico a una cosa, ya no se lo dedico a la otra. Aquí Juan de la Cruz en el siglo XVI lo está diciendo, la mitad del tiempo para orar, la mitad del tiempo para actuar. Lutero decía en su testimonio personal que si no oraba 3 horas al día antes de empezar, el día era un desastre. Necesitamos estar más tiempo con Dios, más tiempo en oración, profundizar, como decíamos hace un momento. De lo contrario, si no seguimos el ejemplo de Juan de la Cruz que nos dice estas palabras, dice, todo es martillear y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. En medio de tanta actividad, en medio de tanta agitación, surge la pregunta, ¿dónde están nuestras buenas obras? Jesús les decía a sus discípulos, alumbre vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria al Padre. Buenas obras que tenemos que hacer nosotros. Esto nos lleva a plantearnos en la sociedad en la que vivimos actualmente, que la Iglesia pueda situarse frente a la corrupción,
Y es que cada día en los medios de comunicación nuevos casos de corrupción y de fraudes escandalosos aparecen en nuestras pantallas. No son hechos que han brotado de pronto entre nosotros, sino el resultado lamentable de una contradicción que ha acompañado la gestación de la moderna sociedad democrática desde sus comienzos. Por una parte, vemos una filosofía democrática proclamando y postulando libertad e igualdad para todos. Hoy en día lo vemos en España, manifestaciones a favor de la libertad de expresión, y para abogar por la libertad de expresión se han colocado en un terreno de terrorismo urbano, literalmente. Son contradicciones. Nos damos cuenta de que el pragmatismo económico salvaje en el que nos estamos metidos, que está siempre orientado hacia el logro, el máximo beneficio, está segregando en el interior de esta misma sociedad democrática desigualdad y explotación de los más débiles. Este es el principal caldo de cultivo de la corrupción actual. Estamos confundiendo el progreso con el bienestar creciente de los afortunados, pero la realidad es que para ello muchas personas están perdiendo su vida. Y aquí viene la capacidad de la sal de preservación. ¿Habrá alguna sal capaz de preservarnos a nuestra sociedad de tanta corrupción? Y aquí viene otra vez la palabra de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Palabras dirigidas por Jesús a los que creen en Él, que tienen contenidos muy concretos hoy. Son, hermanos y hermanas, con esto termino, un llamamiento a mantenernos libres frente a la idolatría del dinero y frente al bienestar material cuando éste esclaviza, corrompe y produce marginación. Es una llamada a que podamos desarrollar la solidaridad responsable frente a tantos corporativismos interesados. Y pues finalmente es una invitación a introducir compasión en una sociedad despiadada que parece reprimir cada vez más la civilización del corazón. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a ser la sal de la tierra y a ser la luz del mundo. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Hermanos, hagamos ahora la oración que Cristo nos enseñó a decir, Cristo nuestro Maestro, el que tiene palabras de vida eterna. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea con vosotros siempre en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros
y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, mañana continuamos con nuestra reflexión, nuestro camino de Cuaresma. Mañana vamos a hablar de un tema peliagudo que también Jesús enseña, que simplemente con que diga la frase, pues ya veis que la cosa se va a complicar mañana un poquito. Vamos a hablar de el amor al enemigo que Jesús nos enseñó. Que el Señor os bendiga. Mañana seguimos con más. Una bendición estar con vosotros. Que Dios os guarde, que Dios os ayude, que Dios os fortalezca. Y mañana nos encontramos nuevamente aquí. Amén. Hasta mañana.